Hola, comienzo el número 3 de esta serie de test de examen. La primera pregunta nos pregunta por la función de la suspensión. A ver, en la suspensión son esos elementos que, si ampliamos la foto, tenemos a la izquierda de la rueda, ¿vale? El conjunto del amortiguador, que es el elemento verde que está en vertical, y luego hay unas piezas que van en forma horizontal y luego hay un muelle, ¿vale? Todo eso es la amortiguación. ¿Cuál es la función principal? Pues la función principal es mantener el vehículo siempre en contacto con el suelo, es decir, que las ruedas, aunque tengan rebotes debido a los baches, a las irregularidades del terreno, siempre vuelvan a tener contacto con el asfalto. Entonces, esa es la función principal. Luego, la siguiente función es, mientras absorbe esas irregularidades del terreno, permite que los ocupantes del vehículo vayan lo más cómodos posibles. En un día de frío y lluvia, circula conduciendo su moto. En estas circunstancias, con lluvia, tenemos varios inconvenientes al circular en cualquier vehículo de dos ruedas. El viento, la lluvia que te impacta sobre el cuerpo. Entonces hay una diferencia importante entre las motos que tienen una cúpula y luego unos embellecedores que cubren el motor, y ese conjunto de piezas se denomina carenado. Entonces, cuando la moto dispone de carenado, la función que cumple es desviar parcialmente esa lluvia y proteger un poco al conductor. Por lo tanto, es mucho más cómoda la conducción y, por supuesto, más segura, porque te sientes más confortable con carenado que sin carenado. Esta señal, peligro por irregularidad, donde nos habla de resalto y badén combinado. ¿Qué ocurre? Si no nos aparece esa respuesta entre las tres opciones, entonces nos tendríamos que quedar con la calzada con pavimento en mal estado. No sirve ni cambio de rasante ni similar, nada tiene que ver, ¿de acuerdo? Esto normalmente se da en situaciones en que hay, pues eso, baches, elevaciones, que es lo que se denomina badén, el bache, y la elevación, el resalto. Aunque hay también resaltos artificiales que se colocan para obligar a disminuir la velocidad. La cuarta, al aproximarse a ciclos circulando, ¿qué precauciones se deben tomar? Bien, recordad que son vehículos frágiles, entonces hay que acercarse a una velocidad lo más moderada posible para procurar mantener siempre distancia. Recordar que la frontal de seguridad, pero luego lateralmente la distancia mínima es 1,5 tanto en vías urbanas como en interurbanas. Por lo tanto, si te estás acercando a un ciclista y ves que te es imposible mantener esa distancia lateral para adelantarlo, entonces disminuyes la velocidad y, si fuera preciso, te detienes. Cuando llueve, las ruedas del vehículo, ¿cómo se agarran a la calzada? El agarre es menor, por supuesto, porque el agua lo que hace es interponer una capa entre la rueda y el asfalto, dificultando muchas veces que el neumático llegue a tomar contacto con el asfalto. Eso es lo que ocurre cuando se alcanza ese fenómeno conocido como aquaplaning. Entonces siempre hay menos agarre, menos adherencia. Esta señal de obligación dice que tienes la obligación de encender las luces de corto alcance como mínimo, ¿de acuerdo? Cuando haya obstáculos y ciclistas circulando,
Es una pregunta parecida a la que vimos hace unas preguntas. Y, a ver, cuando hay obstáculos y ciclistas, significa que tienes ciclistas y tienes que tener cuidado porque los ciclistas pueden hacer movimientos para esquivar los obstáculos. ¿Esta señal permite a un autobús adelantar a un camión que circula delante de él? Sí, por supuesto. Esta señal simplemente prohíbe el adelantamiento a los camiones. Por lo tanto, al resto de los usuarios les permite adelantar perfectamente. Esta señal, que aunque se ve un poquito mal, tiene fondo amarillo, dos flechas y unos puntos que intentan simular la presencia de conos separadores. Entonces, esta flechita lo que te dice es la trayectoria que sigue el carril. Por lo tanto, nos está explicando que vamos a encontrarnos con un desvío de nuestra trayectoria, de nuestro carril, por obras, ya que el fondo de la señal es amarillo. Y fijaros que hay dos flechas, por lo tanto son dos carriles. Las operaciones de carga y descarga se deben realizar. Vale. A ver, hay unas normas en cuanto a las prohibiciones de parada y estacionamiento. Entonces esas normas hay que cumplirlas siempre. Hay unas normas genéricas y luego puede haber unas normas municipales. Lo que hay que respetar siempre son esas normas. Los saltos en los pasos para peatones se consideran obstáculos en la calzada. A ver, no es un obstáculo si están hechos con el enfoque correcto para que el vehículo entre pues con seguridad, siempre y cuando lo hagan moderadamente. Para eso estos resaltos suelen estar señalizados con una velocidad máxima de franqueo. Si un conductor pierde su saldo total de puntos, ¿puede perder la vigencia de su permiso de conducción? Por supuesto. Tu permiso siempre está asignado a que tengas puntos. Si has perdido todos los puntos, has perdido la vigencia del permiso. Pero eso ocurre cuando se notifica en firme esa pérdida de vigencia. Es decir, puedes tener la sanción, que es el primer trámite, pero hasta que no te llegue la notificación en firme, entonces todavía el permiso seguirá vigente. A partir del momento que tienes la notificación recibida, ese permiso deja de tener vigencia. La distracción es el factor de riesgo en la conducción que provoca 1 de cada 3 accidentes mortales. La distracción puede ser por múltiples motivos, desde atender a un teléfono móvil, operar sobre un GPS, buscar algo en la guantera, que te cae cenizas y vas fumando, cualquier motivo que haga que desvíes la atención de la conducción hacia esa acción, y eso hace que pierdas un tiempo muy importante con respecto a la trayectoria que está siguiendo tu vehículo. De ahí que causa accidentes mortales en una proporción muy elevada, 1 de cada 3. Estas flechas que vemos en el dibujo, que están situadas en el medio de las líneas discontinuas, lo que te están diciendo es que si estás adelantando, que regreses a tu carril, porque se aproxima un tramo de línea continua. Hay otra forma de indicar esto mismo, y es haciendo que la separación
entre los trazos de línea discontinua sea cada vez más corta. En vías urbanas que no sean travesías. Esto es importante, ¿de acuerdo? Una vía urbana, pero quedan fuera de esta pregunta las travesías. ¿Es obligatorio que los vehículos estacionados tengan encendido el alumbrado de posición? Nunca. ¿De acuerdo? Nunca. Conducir con sueño, ¿por qué es peligroso? A ver. De las respuestas que nos da es fácil saber que la correcta sería la A. Bien. Pero esto hay que darle la importancia que realmente tiene. Conducir con sueño significa que tus párpados en un momento determinado se van a cerrar por encima de tu voluntad. Entonces es importante identificar ese estado y parar un momento, descansar un poco y luego continuar, aunque sea sabiendo que vas a tener que volver a parar dependiendo de la distancia que te quede hasta alcanzar tu destino. ¿Qué estamos sufriendo además cuando tenemos sueño? Pues que nuestra capacidad de reacción ha quedado muy mermada y si ocurre algún imprevisto vamos a tardar mucho en reaccionar. ¿Puede estacionar su vehículo junto al borde de esta calzada? Esta pregunta es con respecto a la interpretación de las líneas discontinuas de color amarillo. Esta línea me prohíbe estacionar, lo que me permite es parar, ¿de acuerdo? Por un tiempo inferior a 2 minutos. Entonces, aquí hay que fijarse bien en la pregunta. La pregunta dice, ¿puede estacionar automáticamente? No, estaría prohibido. Pero ahora cuidado al responder, porque en alguna respuesta nos ponen que está prohibido para estacionar, falso, ¿vale? Lo que está prohibido simplemente es estacionar. Si circula de noche con la luz de carretera encendida y ve peatones en el arcén, ¿está obligado a cambiar la luz de largo alcance por la de corto? Por supuesto. Esas luces deslumbran, ¿de acuerdo? Entonces está prohibido deslumbrar a ningún usuario de la vía. La siguiente nos dice, en vías fuera de poblado, que no dispongan de espacio especialmente reservado para ellos, ¿qué peatones deben circular por su derecha y obedecer las señales dirigidas a los conductores? Vale, esto es importante. Dentro de estas opciones, los que conduzcan un rebaño de animales, no exactamente. Los que empujan o arrastran una bicicleta tampoco, pero los discapacitados que se desplacen en silla de ruedas sí que están obligados a seguir las señales dirigidas a los conductores. En esta intersección el vehículo está girando a la derecha. ¿Quién tiene preferencia? El peatón. Fijaros en lo siguiente. El peatón está abajo, en la calzada, ¿de acuerdo? Entonces, el vehículo entra en una calle y el peatón ya está cruzando en la calle. Por lo tanto, sea como sea, siempre hay que ceder el paso al peatón. Algo muy diferente sería que el peatón todavía estuviera en la acera. Entonces, en ese caso, el vehículo puede continuar, tiene preferencia. Pero cuando el peatón ha puesto ya un pie en el asfalto, el peatón, en estos casos, siempre tiene preferencia. En esta curva pisa el freno muy fuerte. ¿Hay peligro? A ver, en esta o en cualquier curva, ¿vale? Cuando el vehículo está girando, siempre corremos el riesgo de que al frenar bruscamente el vehículo pueda derrapar, especialmente si nuestro vehículo no tiene sistema ABS, de antibloqueo de frenos. Entonces, las frenadas en curva, de tener que realizarse, tienen que ser lo más suave posibles. Está permitido circular por una travesía con las luces antiniebla encendidas en condiciones normales de visibilidad. Fijaros que habla de condiciones normales de visibilidad. Automáticamente no.
Las luces antiniebla en cualquier vía solo se podrán utilizar cuando las condiciones de visibilidad hayan disminuido en función de si son condiciones de una pérdida mínima de visibilidad o si son condiciones de una pérdida elevada de visibilidad. Entonces, ¿estaría permitido? No. ¿Están todos los usuarios de la vía obligados a cumplir las señales de circulación? Cuidado con esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay señales que también implican a los peatones, ¿vale? Entonces, todos los usuarios de la vía sí que estamos obligados a cumplir con las señales de circulación. ¿Quién queda excluido de esto? Pues el vehículo en servicio de urgencia, solamente en los casos en que precisamente está haciendo el servicio urgente. Nada más. Si la presión de inflado en los neumáticos es inferior a la recomendada, inferior, ¿de acuerdo? ¿Aumenta el consumo de combustible? Sí, porque si llevas una presión más baja, significa que tienes más superficie de contacto de tu neumático con el pavimento. Entonces, si hay más superficie de contacto, hay mayor rozamiento. Por lo tanto, hay mayor consumo. Si nos preguntaran por en qué zona de la banda de rodadura del neumático se desgasta mayor en estos casos, sería las exteriores. ¿Cómo puede afectar la depresión durante la conducción? Vale. En estos casos, el estado depresivo lo que crea es la posibilidad de absorberse en pensamientos y con ello aumentar la cantidad de veces que nos distraigamos de la conducción. Las personas mayores pueden tener problemas como peatones, siempre, ¿vale? En esa edad y dependiendo de las condiciones psicofísicas, las personas de cierta edad tienen dificultades, sobre todo de orientación, especialmente si es en la primera vez que se encuentran en el lugar, ¿de acuerdo? Les cuesta identificar la señalización, incluso al estar un poco desorientados, lo que calculan muy mal es la velocidad a la que se aproximan los vehículos. Antes de iniciar un adelantamiento, ¿qué debe comprobar? Pues una de las medidas más importantes es asegurarse de que a ti al mismo tiempo no te está adelantando ningún otro conductor, porque si así fuera, ese conductor tiene preferencia. Los asientos de un vehículo mixto tienen cinturones de seguridad. Está obligado a utilizarlo siempre, ¿de acuerdo? Todos los vehículos que tienen el cinturón tenemos obligación de usarlos, exceptuando excepciones muy concretas. ¿Cómo debe inmovilizar los vehículos accidentados? Vale. Es importante, si es posible, inmovilizarlos con el freno de mano y quitarles el contacto para eliminar cualquier posibilidad de riesgo de explosión, puesto que si el motor está encendido y hay alguna pérdida de combustible, especialmente si es gasolina, hay cierto riesgo de que pueda haber algún incendio. La seguridad de un automóvil, ¿de qué depende? Vale. Sobre todo de los sistemas de seguridad activa y pasiva. Por supuesto, el principal responsable siempre de la seguridad es el conductor, pero a partir de ahí todos los elementos de seguridad activa y pasiva que tiene el vehículo van a ayudar notablemente a elevar ese nivel de seguridad usándolos correctamente. Muy bien, hasta aquí el test de hoy. Gracias.